¿Qué tal? El día de hoy les voy a exponer el tema de la célula eucariota. Primero hablaré del origen y evolución de los sistemas celulares. Nadie sabe con exactitud cuándo o cómo comenzó la existencia de la primera célula viva. El universo habría comenzado con el Big Bang. Antes de esta explosión, probablemente toda la energía y la materia se encontraban en forma de energía pura comprimida en un punto. Según este modelo, a medida que el universo se expandió, su temperatura descendió y la energía se fue convirtiendo en materia. Primero habrían aparecido las partículas subatómicas, los neutrones y los protones. Luego se habrían combinado formando los núcleos atómicos. Más tarde, cuando la temperatura descendió aún más, la carga positiva de los protones habrían atraído a los electrones cargados negativamente y se habrían formado los primeros átomos. La historia de la célula comenzó hace más de 300 años con las primeras observaciones microscópicas de material biológico. El científico europeo Robert Hooke examinó cortes de corcho a los cuales les llamó compartimentos celulae. Actualmente sabemos que lo que observó fue la pared celular del tejido muerto de la planta. Años más tarde, Anthony Van Leeuwenhoek fue el primero que pudo observar células sanguíneas, espermatozoides y organismos unicelulares del agua estancada. Para 1839, Theodor Schwann dijo que los tejidos animales también estaban formados por células. La teoría celular, tal y como fue originalmente postulada por Schwann, tiene dos principios importantes. Todos los organismos consisten en una o más células. 2. La célula es la unidad básica de la estructura de todos los organismos. Y menos de 20 años después se añadió un tercer principio. Todas las células se originan únicamente a partir de células preexistentes. Ok, ahora hablaremos de la célula. La membrana plasmática se compone de una bicapa lipídica que es semipermeable, protege y también proporciona un entorno estable dentro de la célula. Esta membrana tiene varias funciones diferentes. Una de ellas es el transporte de nutrientes dentro y fuera de la célula. La membrana plasmática tiene proteínas que le permite interactuar con otras células llamadas receptores. Esas proteínas pueden ser glicoproteínas o pueden ser también lipoproteínas. Esas proteínas que se encuentran fuera de la membrana, o sea, estas que están aquí de color naranja, permiten a las células interactuar con otras. Los receptores celulares son componentes de la célula capaces de identificar mensajeros químicos como neurotransmisores y hormonas. Los tipos de receptores que tenemos se dividen en dos categorías principales. Receptores intracelulares que se encuentran en el citoplasma o en el núcleo, en esta parte, y receptores de la superficie celular que se localizan en la membrana plasmática, que ya habíamos mencionado. Los receptores de superficie celular son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. Existen muchos tipos de receptores de superficie celular, pero aquí solamente mencionaremos tres tipos comunes: los que son canales de iones activados por ligando, receptores acoplados a proteínas G y receptores de tirosina quinasa. Ahora hablaremos sobre el núcleo. Este contiene todo el material genético de una célula eucariota y es protegido por la membrana nuclear, que es una membrana que rodea todo el material genético y otros componentes del núcleo. En la membrana nuclear hay pequeños agujeros o poros que permiten que el ARN mensajero y las proteínas se muevan entre el núcleo y el citoplasma, entre esta parte y pues todo esto que es el citoplasma. Ahora voy a mencionar la expresión genética para la cual necesitamos del ADN, del ARN y las proteínas que se encuentran dentro del núcleo. Y las proteínas, al igual que los ácidos nucleicos, son polímeros lineales portadores de información. La información contenida en el ADN se transmite a una molécula de ARN que recibe el nombre de ARN mensajero.
La información contenida en el ARN mensajero es leída por los ribosomas, traduciendo el lenguaje nucleico al lenguaje proteína. Este proceso se denomina traducción. El flujo de la información para la expresión genética es entonces de ADN a ARN y de ARN a proteína. Pero otra función del ADN es la de transmitirse a su descendencia. Esto lo hace duplicándose a sí mismo en un proceso llamado replicación. Ahora pasaremos a otro orgánulo que está debajo del núcleo, que es el retículo endoplasmático. Está dividido en rugoso y en liso. El retículo endoplasmático es el orgánulo más grande de la célula y está formado por tubos y cisternas que comunican formando una red continua desde la membrana nuclear, y la parte interna de este retículo endoplasmático se llama lumen. Ahora pues el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas en sus membranas. Se comunica con el retículo endoplasmático liso y su principal función es la de la síntesis de proteínas con los ribosomas. Las proteínas sintetizadas pasan del retículo endoplasmático rugoso al retículo endoplasmático liso, luego pasan al aparato de Golgi y de allí a los lisosomas, y de los lisosomas a la membrana plasmática o al exterior. Las proteínas sintetizadas y almacenadas en el retículo endoplasmático rugoso, antes de ser transportadas, deben ser glucosiladas para convertirse en glucoproteínas. La glucosilación de las proteínas se produce en el lumen del retículo, mientras que las proteínas del citosol no suelen ser glucosiladas. El retículo endoplasmático liso está formado mayormente por una red de túbulos que se unen al retículo endoplasmático rugoso, y la mayor parte de las células suele tener muy escaso el retículo endoplasmático liso. Sus principales funciones del retículo endoplasmático liso es la de síntesis, almacenamiento y transporte de lípidos, contracción muscular, detoxificación y liberación de glucosa a partir de glucógeno en los hepatocitos específicamente. También produce vesículas de transporte con proteínas y lípidos recién sintetizados para llevarlos hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está situado cerca del núcleo, también justo junto al retículo endoplasmático, y cuando las proteínas salen del retículo endoplasmático pasan al aparato de Golgi para su posterior procesamiento, como ya habíamos mencionado anteriormente. Una de las funciones del aparato de Golgi es hacer nuevas vesículas a partir de la membrana existente e incluir en dichas vesículas glicoproteínas y otras sustancias creadas en su red. Finalmente, las vesículas llenas de estos productos se desplazan por el resto de la célula, generalmente atravesando la célula hasta la membrana plasmática, que es su destino final. Ahora hablaremos del citoesqueleto, que es una estructura celular compuesta por filamentos. Se encuentra dispersa en el citoplasma y su función principal es de sostén para mantener la arquitectura y para darle forma a la célula. Estructuralmente se compone de 3 tipos de fibras, clasificadas de acuerdo a su tamaño. Estas son las microfibrillas o fibras de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos.
Cada una le otorga una propiedad específica a la red. El interior celular es un ambiente donde ocurre desplazamiento y tránsito de materiales. El citoesqueleto realiza todos estos movimientos. Las mitocondrias que encontramos por aquí y por aquí son los orgánulos celulares que generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. También cerca de las mitocondrias y del retículo endoplasmático podemos encontrar a los peroxisomas, que de hecho, son derivados por el retículo endoplasmático y se caracterizan por inclusiones cristalinas derivadas de una enorme concentración de enzimas que llevan a cabo una variedad de reacciones metabólicas. Y ya para finalizar, hablaré del ciclo celular. Como sabemos, tiene distintas fases. La primera es G1, la fase S, la G2 y la M. En pocas palabras, la fase G1 es aquella en que la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra completa del material genético, la célula entra en la fase G2, cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar la mitosis. Es decir, la célula reparte las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtienen dos células y el ciclo celular se vuelve a repetir.